Hola hermanos, Dios les bendiga, espero en el Señor que cada uno de ustedes esté muy bien. Como siempre digo, nuestras oraciones es para que el Señor les bendiga, les ayude, les fortalezca en cualquier necesidad que ustedes estén pasando y que el Señor siempre les dé gozo para seguir adelante en esta vida. Gracias damos entonces por la vida de cada uno de ustedes. En esta hora yo quisiera que pudiéramos estudiar un poco sobre uno de los propósitos de Dios que tiene para su iglesia. A través de las escrituras yo puedo ver que nuestro Dios nos salvó en Cristo Jesús, no solamente para que tengamos la esperanza de la vida eterna o para tener la esperanza de ir al cielo, sino para que nosotros seamos un pueblo celoso de buenas obras. Para esto quiero que consideremos algunos versículos de un capítulo del libro de Tito. Y como ustedes bien saben, la carta de Pablo que escribe a Tito, Tito se encontraba en la isla de Creta, una isla por cierto muy grande. Y él dejó a Tito en esa isla para que él pudiera corregir algunas deficiencias que tenía la iglesia, así como para establecer ancianos en cada una de las ciudades, según nosotros vemos en la carta. La tarea que tenía Tito no era una tarea muy fácil. Los creyentes que formaban la iglesia venían de un contexto muy difícil. Según un profeta de la misma isla dijo esto de ellos. Tito capítulo 1 versículo 12 dice la palabra del Señor de esta manera: fue un profeta de la misma isla de Creta quien dijo de sus paisanos, los cretenses siempre mentirosos, salvajes, glotones y perezosos. Dice la versión Dios habla hoy. Entonces vemos algunas características de cómo contemplaba este profeta a las personas que vivían en esta isla. Ahora, entiendo que no todos eran de esta manera, como da razón el profeta, pero él podía percibir estas características de ellos. Y de este contexto, Dios llamó a estos cretenses para que formaran su iglesia. La primera característica que vemos en este pasaje es que ellos estaban acostumbrados a mentir. Por eso dice en esta versión, siempre los cretenses, siempre mentirosos. O sea que hacían de la mentira su pronto auxilio en sus tribulaciones. Pero dice que también dice que eran salvajes. En otras palabras, eran personas faltas de educación o ajenos de las normas sociales. También dice que eran glotones. En otras palabras, que comían en exceso y con ansia. Esto se debía a su falta de dominio propio o su falta de autocontrol. Pero también da otra característica, dice que ellos eran perezosos. En otras palabras, eran negligentes, descuidados, flojos en hacer lo que debían o necesitaban ejecutar. A veces que por demasiada afición a dormir, ¿verdad? Eran muy aficionados a dormir, pues ellos yo creo que se levantaban de la cama tarde o con repugnancia, ¿verdad? Con muy buen ánimo. Así que Tito tenía que ayudar a los creyentes de Creta a mejorar su conducta. Para esto él necesitaba echar mano de la sana doctrina o la enseñanza saludable. La verdad de Dios o la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios siempre nos va a producir bienestar y crecimiento espiritual a nosotros los creyentes en Cristo Jesús. Tito 2.1 dice, dile a los creyentes lo que deben hacer para estar de acuerdo con la enseñanza que produce una vida recta, dice la palabra de Dios para todos. Así que Dios esperaba de los creyentes de la iglesia de Creta, así como todo seguidor de Cristo, que vivieran y que vivan, ¿verdad?, de una manera recta o diferente de como vivían antes de ser cristianos. Entiendo esto que no es muy fácil. Nosotros necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo, necesitamos depender de Dios en todo momento y de su palabra, así como de la comunión de otros cristianos o de otros creyentes. Desafortunadamente, todo creyente en Cristo Jesús vive en una constante influencia del ambiente del mundo o del ambiente de donde Dios nos sacó, independientemente de los residuos de nuestra vieja naturaleza, aquel deseo natural para hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Nosotros tenemos viejos hábitos y muchos de ellos no buenos.
como pensaba yo, como mentir. En el caso de los cretenses, ellos tenían este problema, como mentir para salir de nuestros apuros, como el juzgar a los demás, como el guardar enojo con aquellos que nos hicieron algo injusto, o hablar de los demás, y puedo seguir enumerando algunos otros viejos hábitos que nosotros tenemos, aunque ya somos cristianos, pero venimos arrastrando ciertas cosas que no son agradables delante de Dios. Entonces, yo a través de la Escritura descubro que para llegar a ser un pueblo celoso de buenas obras, en primer lugar, Dios tuvo que darse a sí mismo por nosotros. Dice Tito capítulo 2, versículo 14, parte A, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Entonces, ¿para qué se dio a sí mismo nuestro Dios por nosotros? Pues para redimirnos, precisamente lo dice el texto, de toda iniquidad. Dios, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nos redimió, nos compró, nos dio libertad de la esclavitud en la que nos encontrábamos a causa de nuestros pecados o nuestras iniquidades. El precio de nuestra redención fue muy alto, la muerte cruenta de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Cristo ya nos redimió de nuestro pecado, de nuestra iniquidad. Ya no nos debemos al mal, ya no le pertenecemos al mal, ahora le pertenecemos a Cristo Jesús. Y esto lo hizo por el puro afecto de su voluntad, porque Él nos ama y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Dice Tito, ahí en el capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahora, déjame decirte que la palabra gracia es un concepto que la mayoría de nosotros quizás conocemos. La gracia es la aceptación y el amor inmerecido que se recibe de otra persona. Para esto se alude a un favor inmerecido que un superior le prodiga a un inferior. Y cuando hablamos de la gracia divina hacia la humanidad, refleja un favor de Dios que no merecemos, pero que ha provisto salvación para los que merecen condenación. Y el apóstol Pablo dice a Tito, la bondad de Dios o el favor de Dios inmerecido para todos los hombres es para salvación. Entonces entendemos que nosotros no somos salvos por nuestras buenas obras. Dios nos hizo el favor de salvarnos para hacer buenas obras. Mira, Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Él nos salvó no por algo bueno que nosotros hubiésemos hecho, sino que nos salvó por su misericordia. Nos lavó y nos hizo nacer de nuevo, nacer espiritualmente por medio del Espíritu Santo. Así que gracias damos a Dios porque nosotros somos salvos por la gracia del Señor. El Señor nos hizo el favor, no por algo bueno que nosotros hubiésemos hecho, pero fuimos salvados para ser un pueblo celoso de buenas obras. Pero no solamente Dios nos redimió en Cristo Jesús, sino que también dice la Escritura que Dios nos purificó para sí, para que nosotros fuéramos un pueblo solo para Él. Dice Tito 2:14, parte B, purificar para sí un pueblo propio. Por eso Él nos tuvo que limpiar de todos nuestros pecados. Él ya nos perdonó de todos los pecados cometidos y por cometer. Pero eso no nos exime a seguir viviendo de la manera como vivíamos antes. No, ahora vivimos para Dios porque ya le pertenecemos a Él. Así como el pueblo de Israel, que fue apartado por Dios para que fuera un pueblo especial para Él y hacerlo su representante aquí en la tierra, Dios purificó para sí a los creyentes de Creta para que fueran sus representantes allí en la isla de Creta. Así como cada creyente de cualquier parte del mundo, Dios los ha purificado para sí y los ha hecho un pueblo propio. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ve lo que dice el pasaje. Los cristianos son un pueblo escogido por Dios, para que por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros podamos, este nuevo pueblo, podamos tener una íntima relación con Dios. Pero también el pueblo escogido del Señor o es elegido no solamente para tener esta comunión con Dios, sino para que pueda obedecer a su Señor, para que pueda obedecer a Dios. Y no solo eso, sino para que este pueblo nuevo, este pueblo del Señor, pueda servir a Dios en sus propósitos. Qué hermoso que los creyentes de Creta fueron escogidos por Dios para que fueran parte de su pueblo. Y Él los quería usar para sus propósitos de alcanzar a más personas con su forma de vivir. Bueno, quiero decir esto. No solo el pueblo de Creta, la iglesia de Creta, no solamente fue elegida por Dios para que viviera una vida recta. Al vivir el cristiano una vida recta, da gloria a Dios, honra a Dios con su estilo de vida, con su forma de vivir, que vive de acuerdo a la voluntad del Señor. Ese estilo de vida honra a Dios. Pero veo en las Escrituras que no solamente los cretenses, la iglesia de Creta, al vivir en rectitud iba a honrar a Dios, sino al vivir de esa manera iba a dar testimonio a las personas que estaban a su alrededor. Entonces nuestro Dios nos redimió, para sí nos purificó, para hacernos su propio pueblo. Pero no solamente eso. Yo veo en las Escrituras que sí, es un pueblo para Dios, pero un pueblo celoso de buenas obras. Mira, dice Tito, capítulo 2, versículo 14, parte C, celoso de buenas obras. O como dicen otras versiones de la Biblia, un pueblo que esté ocupado siempre en hacer buenas obras, o empeñado o dedicado a hacer el bien. Cuando el pueblo de Dios siempre está ocupado en hacer el bien, adorna la doctrina de Cristo y no hace que se hable mal de ella, y los que se oponen al Evangelio de Jesucristo quedarán avergonzados. Mira, solamente voy a leer los versículos del 2 al 9 en la Nueva Traducción Viviente de aquí de Tito, capítulo 2. Solamente los voy a leer y vamos a descubrir esto. O sea, cuando el pueblo de Dios se ocupa en esas buenas obras, o se empeña o se dedica en hacer el bien, van a suceder estas cosas. Ellos van a adornar la doctrina, la enseñanza de Cristo, pero no solo eso, sino que ellos van a hacer que no se hable mal de este evangelio, y va a avergonzar a aquellos, ¿verdad?, que se oponen a este evangelio. Mira, te lo voy a leer. Dice la Escritura: enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia. De manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán, no deshonrarán la palabra de Dios. Del mismo modo anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente. Y sé tú mismo un ejemplo para ellos, el hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Enseña la verdad, para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces los que se oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Los esclavos siempre deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible por agradarlos. No deben de ser respondones, dice la Nueva Traducción Viviente. Si te das cuenta, nosotros descubrimos esto que yo te acabé de decir hace rato. O sea, cuando los cristianos viven de acuerdo a la voluntad de Dios,
ellos no solamente adornan la doctrina de Dios, sino que no permiten que sea deshonrada la palabra de Dios. Ellos evitan el que sea criticada la enseñanza, ¿verdad?, con su estilo de vida. Y además ellos con su estilo de vida o se oponen, ayudan para que la gente que se opone al Evangelio de Jesucristo quede avergonzada. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que, y sobre todo la iglesia de Creta tenía que entender que nuestro Dios envió a su Hijo Jesucristo para redimirlos de sus pecados, para purificarlos y hacer un pueblo para sí, pero un pueblo que fuera celoso de buenas obras. Fíjate que Pablo, exhortando a los hermanos de Galacia y de Tesalónica, él les exhortaba que no se cansaran de hacer el bien. Porque fíjate, cuando Pablo exhorta a estas iglesias, es sin duda alguna porque todos nosotros podemos cansarnos de hacer el bien. Y cuando nosotros nos cansamos de hacer el bien, necesitamos nosotros regresar precisamente a esto que enseña Pablo a Tito, aquí a la iglesia de Creta. En primer lugar, tenemos que recordar que Cristo Jesús se entregó a la muerte por nosotros para librarnos de toda maldad y limpiarnos de todo pecado. En segundo lugar, tenemos que recordar que Cristo Jesús con su muerte nos compró para que fuéramos su propio pueblo. Y en tercer lugar, Cristo Jesús, al comprarnos y al hacernos su propio pueblo, nos dio un propósito: ocuparnos siempre de hacer buenas obras. Mira, Gálatas 6, versículos 9 y 10 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, dice el apóstol Pablo, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Y 2 Tesalonicenses 3:13 dice: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Así que en esta semana recuerda de ocuparte siempre en hacer buenas obras. Si tú vas a ser tentado en hacer mal a alguien, recuerda que Cristo ya murió para librarte de esa maldad. Ya no tienes que obedecerla, que ya el Señor te limpió de todo pecado, que ya eres parte del pueblo de Dios, y que el propósito que Dios ha dejado ahora para ti es que te ocupes en buenas obras, especialmente que sirvas, que hagas bien a los de la familia de la fe, a todos, pero especialmente a los de la familia de la fe. No desaprovechemos el tiempo, ocupémonos en buenas obras, hagamos bien a todos, especialmente a los hermanos en la fe o a la familia de la fe. Vamos a orar. Padre, gracias te doy en esta hora por la oportunidad que nos das de recordar que nosotros, Señor, tú nos has redimido, nos has comprado de nuestros pecados, nos has limpiado, ya no debemos obedecer las cosas malas, ya no debemos obedecer el pecado. Desafortunadamente, a veces por negligencia, nosotros caemos en pecado y hacemos cosas que van en contra de tu voluntad. Perdónanos. Pero, Señor, gracias por recordarnos que tú nos redimiste, nos limpiaste, nos hiciste tu pueblo, pero un pueblo celoso de buenas obras. Señor, ayúdanos en esta semana y todos los días de nuestra vida, en realidad, a hacer de una manera constante, a hacer el bien a todos, y especialmente a los de la familia de la fe. Gracias, Padre, por recordarnos eso. Yo sé que muchos venimos de un contexto muy difícil. Señor, hemos vivido en situaciones que no te han agradado. Quizás algunos, como los de Creta, hemos tenido poca preparación, poca educación, pero ahora en Cristo Jesús tú nos enseñas una nueva forma de vivir. Te ruego que nos bendigas, que nos ayudes. Aquellos que están luchando con malos hábitos, Señor, aunque ya son cristianos, yo te ruego que tú les des la fuerza, les bendigas, les ayudes, Señor, para salir de ese mal hábito y consagrar su vida a ti. Gracias, Dios, te doy por tu palabra. Bendice a todas las personas que nos están viendo, bendice a las personas que nos escuchan y sé tú con ellos, Padre. Aunque ya son cristianos, que no se desanimen por enfrentar algún mal hábito del pasado. Señor, ayúdales, que ellos puedan acercarse a ti, porque tú eres la fuente de poder para ayudarnos a vivir de la manera como tú quieres que vivamos. Bendigo la vida de cada uno de ellos.
Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén, Señor.